Ciudad de Nueva York, 1951. Un otoño silencioso cayó sobre la ciudad y con él la noticia que estremeció a quienes alguna vez se acercaron a la verdad. A través de un púlpito invisible, Emmett Fox había muerto. No hubo titulares, no hubo funerales públicos, solo una breve nota en un periódico local, donde lo recordaban como un conferencista espiritual, con ideas poco convencionales. Pero en un pequeño apartamento de la calle 57, entre paredes cubiertas de libros, alguien descubrió algo que el mundo aún no había leído. Fue su ama de llaves quien encontró la caja. Estaba bajo el escritorio donde Fox escribía cada madrugada. Una caja de cuero desgastado, con una nota en su tapa que decía: para quien sepa escuchar con el alma, no es un libro, es una puerta. Dentro había un cuaderno encuadernado a mano, sin título, solo las páginas, escritas con tinta azul, fechadas una a una, con caligrafía temblorosa, como si su autor supiera que estaba escribiendo por última vez. No era un sermón, no era una enseñanza pública, era su último mensaje. El más oculto, el más verdadero. Allí revelaba lo que jamás se atrevió a decir en voz alta: que la gratitud no es solo una emoción, es una fuerza capaz de abrir portales, sanar el alma y atraer lo invisible. Este manuscrito fue sellado durante décadas, guardado por buscadores escondido de los dogmas. Hoy ha llegado hasta ti, y si estás escuchando esto, no es casualidad, porque quizás justo ahora estás listo para crear tu primer milagro. Capítulo 1. El secreto perdido del agradecimiento. Las verdades eternas no se enseñan, se recuerdan. Fue durante uno de los inviernos más duros de mi vida. No lo digo por la nieve que cubría los tejados de Nueva York ni por el frío que mordía los huesos en cada esquina. Lo digo porque aquella temporada, lo perdí todo. Mi salud se deterioraba. Mi labor ministerial parecía llegar a un callejón sin salida. Mis ideas eran señaladas como peligrosas por quienes temían que el alma humana recuperara su poder. Sentí el abandono no de Dios, sino del sistema que dice representarlo. Aquella noche no regresé a casa. Caminé sin dirección entre calles dormidas, con los bolsillos vacíos y el espíritu aún más hondo. Me detuve frente a una pequeña iglesia que apenas se distinguía en la neblina. Una luz cálida iluminaba el altar desde el interior, y sin saber por qué, entré. Allí, en la soledad de ese lugar sin nombre, abrí mi Biblia, que ya no consultaba como un libro de fe sino como un compañero antiguo. Y mis ojos se posaron, casi por accidente, sobre Mateo 6:8. Porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis, antes que vosotros le pidáis. Leí esa frase varias veces. Y luego, como si alguien me hubiera quitado una venda, supe que no estaba leyendo un texto religioso, sino una fórmula universal. Dios no espera súplicas. El universo no responde al lamento. El alma no evoluciona rogando. Y entonces lo supe: agradecer antes de recibir es la verdadera señal de fe. Una fe no pasiva, sino creadora. Allí mismo, en ese banco de madera, sin testigos ni apariencias, me incliné en silencio y pronuncié la palabra más poderosa que jamás había dicho desde el corazón: gracias. No porque todo estuviera bien, sino porque, en algún nivel más alto, todo ya era perfecto. Ese fue el primer instante de verdadero alineamiento que viví. Y ese instante, me atrevo a decir, cambió el curso de mi existencia. Porque comprendí que la gratitud no es una emoción tardía que llega tras el resultado. Es una vibración que antecede al milagro, que lo llama por su nombre, que lo reconoce como ya existente en la dimensión de lo eterno. La mayoría de las personas oran como quien lanza una botella al mar. Le hablan a un Dios que imaginan lejano, con temor, con duda, con vacío. Pero la ley espiritual, la misma que opera sin importar religión o cultura, responde a otra actitud: la certeza. Y la gratitud verdadera es certeza vibratoria. No se trata de repetir palabras bonitas. No se trata de fingir optimismo. Se trata de reconocer, con el corazón abierto, que toda necesidad ya ha sido respondida en lo invisible. Y que al agradecer desde ahora,
alineamos nuestra conciencia con esa provisión eterna. Este principio es tan simple y tan radical que quienes lo entienden de verdad transforman su vida por completo. Desde aquel día, cambié mi forma de orar. Ya no pedía, Dios mío, dame salud, sino, gracias, porque mi cuerpo está siendo restaurado en perfecta armonía. Ya no decía, ayúdame a resolver esta situación, sino, gracias, porque tu inteligencia divina ya ha ordenado el camino. Ese cambio no fue solamente un ajuste de lenguaje, fue una reestructuración interna, porque cada palabra agradecida, cuando nace del espíritu, reconfigura nuestro campo vibratorio. Y es el campo, no la lucha, el que atrae la experiencia. La ley del agradecimiento no es una superstición, es una ley universal, tan precisa como la gravedad, tan infalible como la siembra y la cosecha. Y es, a la vez, la más ignorada. He visto personas transformar su salud, sus relaciones, sus finanzas, su propósito, simplemente al agradecer diariamente aquello que deseaban, como si ya les perteneciera. No por ilusión, sino porque en el plano más alto, ya era así. Toda verdadera enseñanza espiritual apunta a lo mismo. Sentir hoy lo que quieres ver mañana. Porque la vida exterior no es más que un reflejo de lo que sostenemos en conciencia. Y la gratitud es la emoción más elevada, la señal más pura, la única postura capaz de abrir las puertas del reino. Cuando alguien me pregunta cuál es el primer paso para un milagro, no dudo. Agradece antes. Agradece como si ya lo tuvieras. Y la vida no podrá hacer otra cosa que reflejar tu certeza. Ese fue mi primer secreto revelado. No en una conferencia, no en un tratado teológico, sino en el vacío más profundo. Porque es allí, cuando ya no hay nada, que uno descubre lo que realmente sostiene el universo. Una vibración, y su nombre es gratitud. Capítulo 2. El primer milagro comienza con una palabra. Una palabra dicha en gratitud tiene más poder que 1000 oraciones dichas en miedo. No fue en una iglesia, ni en una cumbre espiritual. Fue en un hospital. Aquel día había ido a visitar a un viejo amigo, un predicador al que muchos seguían por su voz potente, pero que ahora yacía en silencio. Su cuerpo estaba débil, sus ojos apagados, y el diagnóstico era claro: no volvería a caminar. Su esposa me recibió con dignidad serena, pero su alma estaba quebrada. Los médicos ya no ofrecían esperanzas. Las oraciones, me dijo, ya habían sido muchas. Y sin embargo, nada ocurría. Me senté junto a su cama y le tomé la mano. No hablé mucho. No había nada que decir. Pero cuando estuve a punto de irme, su voz se alzó, apenas un susurro. Gracias. Me detuve. No lo dijo por cortesía. No lo dijo para mí. Fue una palabra dicha hacia adentro. Hacia el cielo. Hacia Dios. Pero no como súplica, sino como reconocimiento. Gracias por mis piernas. Gracias por mi cuerpo. Gracias por este momento. Sus ojos se cerraron. Y yo, que había venido a consolar, me quedé sin aliento. Algo en la habitación cambió. No el aire, no la luz. Algo más profundo. La vibración. Fue entonces cuando supe, con certeza que no me permitió dormir por días, que una sola palabra puede abrir el umbral del milagro, si está dicha desde el lugar correcto. Esa noche escribí en mi libreta: el verbo es el vehículo de la mente, y la mente unida a Dios es el canal de creación. Desde entonces, dediqué mi vida a entender el misterio de la palabra, no como herramienta del lenguaje humano, sino como instrumento espiritual. Toda creación comienza con una palabra, y toda palabra tiene una vibración. Cuando hablamos desde el miedo, emitimos desorden. Cuando hablamos desde la gratitud, organizamos la realidad. Las escrituras lo dicen con claridad asombrosa. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. ¿Pero qué significa eso realmente? No se refiere a una palabra literal. Se refiere a una frecuencia verbal consciente.
Una palabra emitida desde un alma en sintonía con la fuente. Cuando dices, gracias por mi salud perfecta, aún estando enfermo, no estás mintiendo. Estás alineándote con la verdad superior que ya existe en el plano espiritual. Y cuando sostienes esa palabra, esa declaración, con fe, con certeza, con gratitud genuina, la materia se reordena, el cuerpo reacciona, las células escuchan, la energía se organiza para reflejar esa verdad. Recuerdo que, años después, una mujer llegó a verme. Tenía cáncer. Había agotado toda medicina posible. Ya no venía buscando curación. Venía a morir con paz. Pero vi en ella una chispa. Le pedí algo que nadie le había pedido. Durante 40 días, no pronuncies palabra alguna que no esté impregnada de gratitud. Cada mañana, di, gracias, porque mi cuerpo recuerda cómo sanar. Gracias, porque la vida fluye a través de mí. Gracias, porque el amor me sostiene. Ella obedeció, no por fe ciega, sino porque ya no tenía nada que perder. A los 40 días regresó. No estaba curada físicamente aún, pero algo había cambiado radicalmente. Ya no estaba muriendo. Estaba viviendo. Y poco a poco, su cuerpo comenzó a responder. No por magia, sino porque su palabra diaria había reconfigurado su campo vibratorio. Y cuando el alma emite gratitud sostenida, el cuerpo la sigue. Este es el principio que deseo enseñarte hoy. Toda palabra es una semilla, pero solo germinan las que están bañadas en gratitud. No importa si estás enfermo, si estás solo, si estás perdido. Empieza por una palabra, no una cualquiera, sino una palabra elegida con conciencia y dicha con verdad. Gracias por esta vida. Gracias por la oportunidad de sanar. Gracias por lo que ya soy, aunque aún no lo vea. Porque la palabra crea, sí, pero solo la palabra vibrante transforma. Por eso, en toda enseñanza profunda, en todo texto sagrado, en todo acto de creación auténtica, siempre hay una palabra que inicia el milagro. Y esa palabra, cuando nace de un corazón agradecido, tiene el poder de cambiarlo todo. Hoy te invito a no buscar frases grandiosas. No repitas afirmaciones vacías. Elige una sola palabra. Dila con gratitud. Hazlo cada día. Y verás que no solo cambia tu realidad, cambiará tu conciencia. Y cuando la conciencia cambia, la vida, inevitablemente, la sigue. En el siguiente capítulo, hablaremos de cómo esa vibración verbal se convierte en campo creador. Capítulo 3. El lenguaje oculto de la vibración. Las palabras son el ropaje de la vibración, pero es la vibración la que crea el mundo. Años atrás, recibí una carta anónima. Estaba escrita con tinta azul, en un papel sencillo, sin remitente. Su caligrafía temblorosa denotaba manos mayores, y decía tan solo: usted habla de Dios, pero ¿ha escuchado su voz? La pregunta me impactó más de lo que esperaba. No porque me ofendiera, sino porque me recordó algo que muchos olvidan en el camino espiritual. No todo lo que parece devoción es conexión. No toda oración es vibración. Esa noche, no dormí. Me senté frente a la ventana de mi estudio, observando el pulso de la ciudad. Miles de personas caminaban bajo las luces, hablaban, reían, discutían. Pero ¿cuántas de esas palabras tenían vida? Y entonces lo comprendí. Dios no responde al lenguaje humano. Dios responde a la vibración que lo sustenta. La vibración es el idioma original. Antes de que existieran palabras, había intención. Antes de que existiera voz, había frecuencia. Por eso muchas oraciones no funcionan. No porque estén mal hechas, sino porque no vibran. Un hombre puede decir: gracias por mi salud, y seguir vibrando en miedo. Otro puede decir lo mismo con una certeza suave, y mover montañas invisibles. El universo, o el campo espiritual si prefieres llamarlo así, no responde al significado lingüístico de tus palabras. Responde a la frecuencia que emites al pronunciarlas.
Esa es la gran enseñanza que aprendí durante mis estudios de metafísica. Cuando los antiguos maestros hablaban de la palabra como origen de la creación, no se referían a una sílaba, sino a un estado vibratorio específico. Y ese estado se alcanza cuando la mente, la emoción y la intención están alineadas. Comencé a experimentar con esto. Durante semanas, observé cómo reaccionaba mi entorno a lo que decía. Noté algo que ahora me resulta evidente. Cada palabra dicha con fuerza espiritual generaba una respuesta distinta. No solo en los demás, en el clima interno de mi cuerpo, en mis células, en mi energía. Si me levantaba diciendo, hoy será un día pesado, sentía el cuerpo denso, torpe, agotado antes del mediodía. Pero si al despertar decía, gracias por este día luminoso que ya está bendecido, incluso los problemas cotidianos parecían fluir con mayor ligereza. Era como si la vida se ajustara al patrón vibratorio de mis declaraciones. Esto no es psicología positiva. Esto es ley espiritual. Todo en el universo, decía Tesla, vibra. Y aquello con lo que tú vibras, es lo que inevitablemente atraes, reflejas y encarnas. Fui más allá. Un día, sentado en silencio, sentí un impulso casi infantil. Comenzar a pronunciar palabras sin sentido, pero cargadas de pura gratitud. No eran frases conocidas. Eran sonidos puros. Y sin saberlo, estaba practicando lo que los antiguos llamaban lengua sagrada o lenguaje del alma. No se trataba de hablar un idioma arcano, sino de emitir vibración coherente con lo que deseaba experimentar. ¿Y qué deseaba? Paz, unidad, sanación. Así lo hice, día tras día, no para convencer al universo, sino para unirme a él desde la frecuencia correcta. Y entonces lo vi con claridad. Todo en tu vida responde a cómo vibras. Y tu palabra es el instrumento más directo para emitir esa vibración. Cuando hablas desde la queja, vibras en carencia. Cuando hablas desde el juicio, vibras en separación. Cuando hablas desde el miedo, vibras en limitación. Pero cuando hablas desde la gratitud, vibras en creación. Recuerda esto. Las palabras tienen forma, pero es su vibración la que determina su poder. Puedes decir gracias con los labios, pero si dentro sientes rabia o duda, no ocurrirá transformación. En cambio, puedes decir gracias en silencio, y si tu alma lo dice con verdad, todo el cielo se moverá a tu favor. Esto no es metáfora, es ley. Cada órgano de tu cuerpo tiene su frecuencia. Cada pensamiento que sostienes emite una señal. Y cada palabra que dices es una orden vibratoria que el universo registra. Por eso hay tanto poder en hablar con conciencia. Porque tus palabras no son solo sonidos. Son programación. Son moldes energéticos. Son decretos. Hoy, si me preguntan cuál es el lenguaje de Dios, respondo sin dudar. La vibración coherente con el amor. Y la forma más pura de esa vibración es la gratitud. No necesitas fórmulas complejas. No necesitas entender física cuántica. Solo necesitas observar cómo te sientes al hablar. Porque si al decir algo, tu alma se expande, entonces esa palabra vibra en la frecuencia correcta. Hazlo un hábito. Habla menos. Vibra más. Y que toda palabra que pronuncies, hacia ti o hacia el mundo, lleve el sello invisible de la gratitud sincera. Ese es el lenguaje oculto que cambia destinos. Ese es el idioma que activa milagros. En el siguiente capítulo, descenderemos al corazón mismo de la creación. Cómo el cuerpo responde al pensamiento agradecido. Y cómo la salud no se recupera, sino que se recuerda. Capítulo 4. El cuerpo escucha la gratitud. Tu cuerpo no es una máquina rota que debes arreglar. Es un templo dormido que espera ser recordado con amor. Lo entendí una mañana gris de otoño, mientras me recuperaba de una fiebre que parecía no ceder. Había cancelado mis charlas. Había guardado reposo. Había orado, sí, pero desde una actitud de resistencia. Dios, sáname, decía. Dios, líbrame de este malestar. Dios, restaura mi fuerza.
Y sin embargo, no mejoraba. No dormía. La fiebre continuaba. La debilidad no se marchaba. Hasta que, en la quietud de la madrugada, me rendí, no a la enfermedad, sino a la comprensión. Me senté en la cama, puse mis manos sobre el pecho, cerré los ojos, y sin saber de dónde vino, dije con voz apenas audible: gracias, cuerpo mío, por todo lo que has sostenido. Gracias por seguir aquí, incluso cuando te ignoré. Gracias por ser el instrumento de mi alma, aun cuando lo olvidé. Y lloré, no por el dolor físico, sino por la desconexión que llevaba años cultivando sin notarlo. Había visto al cuerpo como un obstáculo, una cárcel, un enemigo, nunca como un aliado. Esa madrugada no sané por completo, pero algo en mí cambió. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mi cuerpo me escuchaba. A partir de ese día, inicié un experimento. Cada mañana, antes de levantarme, colocaba mis manos en el corazón y repetía: gracias, corazón, por latir incluso cuando me olvidé de ti. Gracias, pulmones, por seguir respirando incluso cuando vivía en ansiedad. Gracias, pies, por sostenerme en cada paso. Y con cada palabra, no solo sentía alivio emocional, sino también una transformación física sutil, pero real. Los dolores disminuían. El cansancio se disipaba. Mi energía vital comenzaba a regresar. Entonces lo supe. El cuerpo responde a la vibración de la gratitud, porque la gratitud lo conecta con su diseño original, la salud. En mis estudios espirituales comprendí algo aún más profundo. La enfermedad no es un castigo. Es un mensaje, una forma simbólica mediante la cual el cuerpo nos muestra en qué parte de la conciencia nos hemos separado del amor. Y la gratitud, cuando es verdadera, no niega el síntoma, pero sí niega su autoridad. Gracias por este dolor, porque me muestra dónde me desconecté. Gracias por esta fatiga, porque me recuerda que debo volver al presente. Gracias por este cuerpo, porque es mi único vehículo en esta dimensión. Al cambiar mi relación con el cuerpo, la sanación comenzó a manifestarse más rápido y más profundamente. Recordé entonces algo que había leído en los evangelios muchas veces, pero que solo ahora comprendía: vuestra fe os ha sanado. ¿Pero qué es la fe? La fe es una vibración de certeza, y la gratitud es su manifestación más pura. Cuando agradeces por tu salud, aunque aún no la sientas plenamente, estás diciendo: sé que ya está en mí, confío en que mi cuerpo recuerda su perfección, y yo estoy dispuesto a permitir que esa perfección se exprese. La medicina del alma no necesita recetas, necesita verdad, y la gratitud es la verdad más sencilla y más olvidada. Por eso, desde entonces, invito a todo aquel que desea sanar, a comenzar por esta práctica simple, pero sagrada. Antes de dormir, toca tu cuerpo, no para juzgarlo, no para analizarlo, sino para honrarlo, y di, con voz baja pero alma abierta: gracias por haberme acompañado un día más. Gracias por cada célula que trabajó en silencio. Gracias por no abandonarme, incluso cuando yo me abandoné. No hay oración más poderosa para la sanación que esa. No hay pastilla más luminosa que una palabra agradecida. Y no hay milagro más grande que el momento en que el alma recuerda que el cuerpo nunca fue su enemigo, sino su espejo. Hay algo que debes saber. Tu cuerpo no es materia inerte, es conciencia organizada, es inteligencia viva, y escucha cada palabra que pronuncias. Si le hablas con miedo, reacciona en confusión. Si le hablas con juicio, se contrae. Si le hablas con vergüenza, se apaga. Pero si le hablas con amor, con gratitud real, comienza a florecer. Hoy sé que la sanación verdadera no viene de afuera. Viene de la conciencia que elige agradecer antes de ver el resultado. Viene de la energía que bendice en lugar de resistir. Viene del alma que recuerda lo sagrado de cada célula. Y esa gratitud, cuando se convierte en lenguaje diario,
Activa lo que la ciencia apenas comienza a sospechar: que el cuerpo no solo puede sanar, puede regenerarse, puede recordar, puede renacer, pero solo si le das el alimento más necesario de todos: tu amor consciente, tu presencia real y tu agradecimiento profundo. En el siguiente capítulo, entraremos aún más hondo. Veremos cómo la oración, cuando está impregnada de gratitud, se convierte no en súplica, sino en una fuerza creadora imparable. Capítulo 5: La oración que crea realidades. No ores para cambiar a Dios. Ora para alinearte con aquello que ya es perfecto en ti. Aprendí esta lección en una pequeña capilla metodista, en las afueras de Kansas City, cuando aún no era predicador. Yo asistía a los cultos con fervor, y repetía las oraciones como quien recita una fórmula con la esperanza de despertar a un Dios dormido. Señor, ten piedad de mí. Sáname, libérame, protégeme. Ayúdame. Un día, durante un culto especialmente intenso, observé a una anciana en la primera fila. No lloraba, no levantaba las manos, no clamaba al cielo. Solo tenía los ojos cerrados, y en sus labios se repetía la misma palabra: gracias, gracias, gracias. No pedía nada, no exigía nada, solo agradecía. Me acerqué a ella después del servicio, curioso, tal vez confundido. Le pregunté, ¿por qué oraba de ese modo, si no pedía nada? Ella me miró con ternura y me dijo: porque ya lo tengo, hijo. Solo estoy recordándole a mi alma que confíe. Esa frase cambió mi vida. Y desde entonces, mi relación con la oración dejó de ser una transacción, y se convirtió en una alineación. La mayoría de las personas no oran, suplican. Y suplicar no es fe, es miedo disfrazado. Creemos que la oración es una llamada de emergencia, un grito en medio de la tormenta. Pero en realidad, la oración es un puente entre el mundo visible y el invisible, entre el yo limitado y el yo eterno. Y ese puente solo se sostiene con una estructura: la gratitud. Cuando comencé a enseñar esto, muchos se resistían. ¿Cómo voy a agradecer si no tengo trabajo? ¿Cómo agradecer una enfermedad? ¿Cómo dar gracias si todo va mal? Y yo les decía: porque no agradeces lo que ves, agradeces lo que sabes. Y sabes que, aunque no lo veas aún, la solución ya existe en el plano espiritual. No hay oración más poderosa que aquella que declara: gracias, Padre, porque ya está hecho. Gracias, porque mi alma ya ha sido sanada, aunque mi cuerpo aún esté aprendiendo. Gracias, porque la abundancia que necesito ya ha sido sembrada, y mi única tarea es alinearme con ella. ¿Y cómo te alineas? No basta con decir palabras. Debes sentirlas. Debes encarnar el estado vibratorio correspondiente. Por eso, muchas veces, antes de orar, debes recordar quién eres. No eres un mendigo en el templo. Eres hijo de lo divino, heredero de una conciencia creadora. Y la gratitud es la contraseña que desbloquea ese recuerdo. Gracias por lo que soy. Gracias por lo que no comprendo aún. Gracias por la oportunidad de aprender. Una vez, durante una conferencia en Nueva York, se me acercó una mujer que no había podido tener hijos. Había probado tratamientos, peregrinaciones, médicos, hierbas. Nada funcionaba. Le dije una sola cosa: deja de pedir. Empieza a agradecer. No por el hijo que deseas, sino por la maternidad que ya vive en ti. Ella me miró confundida, pero aceptó el reto. Durante 6 meses, cada mañana y cada noche, dio gracias por la vida que ya existía en su alma, aunque aún no se había manifestado en su vientre. A los 7 meses, quedó embarazada. No fue magia. Fue alineación. Fue oración verdadera. Fue vibración sostenida en gratitud. Ahora quiero explicarte por qué esto funciona, incluso desde una perspectiva espiritual profunda. Toda realidad visible es consecuencia de una realidad invisible. Cuando oras desde la carencia, refuerzas la separación, pero cuando oras desde la gratitud,
Te conectas con el plano donde todo ya es completo. Jesús lo enseñó muchas veces. Antes de multiplicar los panes, dio gracias. Antes de resucitar a Lázaro, dio gracias. Antes de enfrentar la cruz, dio gracias. Él no pedía, reconocía. Y el reconocimiento, cuando está acompañado de gratitud sincera, es una fuerza creadora imparable. Por eso te digo hoy, cambia tu manera de orar. No reces por miedo. No pidas por ansiedad. Ora como quien ya ha recibido. Ora como quien sabe que Dios no necesita ser convencido, sino recordado. Y la mejor forma de recordar lo divino es agradecer como si todo ya estuviera resuelto. Porque, en lo eterno, ya lo está. Haz de tu oración un acto de gratitud anticipada. No digas, Dios, por favor, líbrame de esta dificultad. Di, gracias, porque incluso esta dificultad me está acercando a mi propósito. Gracias, porque todo coopera para mi despertar. Gracias, porque todo lo que vivo tiene sentido aunque mi mente aún no lo comprenda. Y entonces verás lo que siempre ocurre cuando alguien ora desde ese estado. El mundo cambia, no porque lo fuerzas, sino porque ya no necesitas que cambie. Tú cambiaste primero. Y el universo, obediente como un espejo, simplemente responde. En el siguiente capítulo, te compartiré una enseñanza que fue muy dolorosa de descubrir. Cómo transformar el sufrimiento en milagro. Y cómo agradecer incluso por aquello que más duele. Capítulo 6. Cómo convertir el dolor en milagro. No huyas del dolor. Agradécele, porque en su interior duerme la llave de tu transformación. No lo escribí en mis primeros libros, tampoco lo mencioné en mis charlas, pero hubo un momento de mi vida en que pensé renunciar a todo, a la enseñanza, a la búsqueda espiritual, incluso a la fe. Había perdido a un ser muy querido, de manera repentina. La noticia llegó como un golpe seco, sin advertencias, sin explicaciones, sin consuelo. Sentí que el suelo se partía bajo mis pies. Durante semanas, no oré, no hablé, no escribí. Y lo más doloroso no fue el silencio de Dios, fue mi incapacidad para sentirlo. Me había pasado años enseñando que el bien está siempre presente, que todo es mente, que el amor gobierna la vida. Pero, en ese momento, todo parecía una mentira decorada. ¿Cómo podía haber gratitud en medio del duelo? ¿Cómo dar gracias cuando el alma está rota? Y sin embargo, fue en ese abismo donde descubrí algo que nunca olvidaré. El dolor no está ahí para destruirte. Está para abrir una puerta que nunca habrías visto de otro modo. Una noche, en medio del insomnio, me levanté y caminé hasta mi escritorio. Tomé un papel y, sin saber por qué, escribí 3 palabras. Gracias por esto. Me detuve. No entendía de dónde venía esa frase. Ni siquiera la sentía completamente cierta. Pero algo en mí sabía que debía continuar. Escribí. Gracias por este vacío, porque me obliga a mirar donde nunca quise mirar. Gracias por esta pérdida, porque me revela cuánto amor había. Gracias por esta herida, porque está trayendo a la luz partes de mí que estaban dormidas. Y mientras escribía, lloraba, no por debilidad, sino porque algo dentro de mí comenzaba a deshacerse. El juicio, la resistencia, la necesidad de entender. Y en su lugar emergía algo más antiguo, más sabio, más profundo. Una aceptación vibrante, que no justificaba el dolor, pero sí lo santificaba. Ese fue el inicio de una revelación. Comprendí que el sufrimiento no es un castigo, es un catalizador, un crisol, y que cuando lo miras con gratitud, ya no lo ves como enemigo, sino como iniciación. No estoy diciendo que debes buscar el dolor. Digo que cuando llega, y llega para todos, tienes una elección: resistir y perpetuarlo, o agradecer y transformarlo. Y la gratitud, en este contexto, no es un acto intelectual, es un salto de conciencia. Es decir, no entiendo por qué pasó esto, pero elijo confiar en que esto también está revelando algo sagrado.
No sé para qué fue necesario, pero elijo creer que esta herida también será luz. Desde entonces, he visto milagros nacer en los lugares más oscuros. Una madre que perdió a su hijo, y encontró un propósito en acompañar a otras madres. Un hombre que quedó paralizado, y descubrió la libertad interior que nunca tuvo caminando. Una mujer que fue traicionada por su esposo, y recuperó el amor por sí misma que había olvidado hacía décadas. No fue el dolor lo que las transformó, fue lo que hicieron con él. Y todos tenían un punto en común. En algún momento, eligieron agradecer. Cuando das gracias por el dolor, no estás glorificando el sufrimiento. Estás afirmando que el alma es más grande que cualquier herida. Estás declarando que tu conciencia no será moldeada por lo que ocurre, sino por cómo decides vivirlo. Y eso es libertad. La próxima vez que algo duela, no corras. Quédate, siente, respira, y si puedes, di, aunque sea en voz baja: gracias por lo que esto está revelando. Gracias por lo que no comprendo aún. Gracias porque, aunque ahora parece caos, una parte de mí sabe que esto también es parte del plan. Y esa gratitud, aunque pequeña, será como una semilla en tierra fértil, silenciosa, invisible al principio, pero inevitable en su crecimiento, porque toda alma que agradece en medio del dolor, se convierte en milagro viviente. Hoy puedo decirlo con verdad. Aquel dolor que casi me destruyó, fue el fuego que me reveló. Y no cambiaría nada, porque el hombre que soy hoy, nació en las cenizas del que fui. En el siguiente capítulo, entraremos en una de las herramientas más subestimadas por el mundo moderno: el poder de la palabra hablada. Y como cada frase que pronuncias es un molde que da forma a tu destino. Capítulo 7. Tu palabra es un molde creativo. La palabra es la vestidura de la idea. Quien controla su verbo, controla su universo. Fue durante una caminata solitaria por Riverside Park, en Nueva York, cuando lo comprendí por completo. Era otoño. Las hojas caían en espirales lentas, como si el tiempo se hiciera más denso. Venía reflexionando sobre una consulta que me había hecho un joven en una charla. ¿Por qué, si oro todos los días, mi vida sigue igual? Recordé su rostro, lleno de frustración, de duda, de esa sombra que se posa sobre la fe cuando no ve resultados. Y entonces, mientras el viento me azotaba el rostro, lo vi con claridad. No basta con orar en la intimidad. Si hablas con miedo el resto del día, tus palabras son decretos disfrazados de conversación. Cada vez que dices, nunca tengo suerte, mi cuerpo siempre se enferma, nada me sale bien, estás, sin saberlo, pronunciando fórmulas de manifestación, al servicio del miedo. Y el universo, que no distingue ironías ni bromas, responde con precisión matemática. Desde tiempos antiguos, los sabios lo sabían. En el Génesis se afirma: y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. No dice, y Dios pensó. No dice, y Dios sintió. Dijo, y fue. La palabra es acción vibratoria. Es sonido convertido en forma. Y tú, hecho a imagen del Creador, posees ese mismo poder, aunque lo uses sin conciencia. Por eso, una oración poderosa en la mañana puede quedar anulada por una frase dicha con ira a media tarde. Esto es un desastre. Siempre me pasa lo mismo. No puedo más. Estas palabras crean moldes. Y la energía de la vida fluye hacia esos moldes, obedientemente. Una vez atendí a una mujer que vivía en constante tensión económica. Era generosa, devota, sincera. Oraba cada noche pidiendo ayuda, provisión, alivio. Pero cada día decía frases como: el dinero no alcanza. La vida es dura. Todo está cada vez peor. Le dije: estás orando con gratitud, pero hablando con miedo. Y el molde más repetido es el que se llena. La gratitud hablada no es solo un gesto de buena educación. Es alquimia verbal.
Es vibración que modela la sustancia invisible. Cuando dices, gracias por esta oportunidad, aunque aún no comprenda su propósito. Gracias porque sé que algo bueno están haciendo de esto. Gracias por lo que viene, porque viene a sanarme. Estás creando estructuras energéticas nuevas, por donde la realidad puede fluir sin obstáculos. Jesús comprendía esto profundamente. No solo sanaba con imposición de manos, sino con palabras. Levántate. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Y lo más importante, jamás hablaba desde el síntoma, siempre desde la verdad espiritual. Él no decía, sé que estás enfermo, pero... Él decía, eres sano. Eres libre. Eres luz. Y lo decía como quien no duda, como quien ya ha visto el final. Desde entonces comencé a observarme con cuidado, no solo en la oración, sino en los diálogos cotidianos, y descubrí que gran parte de mis obstáculos venían de frases que repetía sin pensar. Esto es difícil. Nunca alcanza el tiempo. No sé si pueda lograrlo. Reemplacé esas frases, no con falsas ilusiones, sino con afirmaciones sembradas en fe y gratitud. Estoy aprendiendo a fluir con gracia. Cada día hay tiempo para lo esencial. Sé que puedo porque no camino solo. Y poco a poco, mi realidad comenzó a ajustarse a mis nuevas palabras, no como una recompensa mágica, sino como el resultado de una coherencia vibracional sostenida. No hay molde más poderoso que el de la palabra repetida con emoción. Por eso, la gratitud hablada es una tecnología espiritual que el mundo moderno ha olvidado. Agradece en voz alta. Declara lo invisible como si ya fuera visible. Habla como quien está viendo lo que el ojo aún no ve. Y el universo, como buen escultor, tomará esa forma y la llenará con vida. Haz el siguiente ejercicio cada día. Observa tus palabras. Escucha lo que dices de ti mismo, de los demás, de la vida. Corrige sin juicio. Cambia esto es un problema, por esto es una oportunidad en proceso. Declara en gratitud. No digas espero que me sanes. Di, gracias porque ya estoy sanando. No digas ojalá funcione. Di, gracias porque todo está cooperando para mi bien. No te sorprendas si al principio te parece artificial. Lo viejo siempre resiste lo nuevo. Pero si persistes, tu palabra dejará de ser eco del pasado, y se convertirá en llave del futuro. Porque en última instancia, tú eres el profeta de tu vida, y cada palabra que pronuncias es una profecía que se cumple en secreto. En el próximo capítulo, te compartiré una experiencia personal que cambió mi forma de enseñar para siempre. El día que agradecí por una situación que me dolía profundamente, y cómo esa gratitud transformó la herida en una revelación. Capítulo 8. El día que agradecí por mi sufrimiento. Hay días en los que el alma no quiere cantar. Y sin embargo, si le ofreces gratitud, ella recordará la melodía. Fue una tarde lluviosa en Chicago, en medio de una gira de conferencias sobre espiritualidad práctica. Había pasado la mañana atendiendo personas, escuchando historias de dolor, de pérdida, de búsqueda. Pero aquella tarde, al regresar a mi habitación de hotel, me invadió una sensación que no conocía desde hacía años. Una tristeza antigua, densa, silenciosa. No tenía una causa evidente. No era una noticia. No era un problema. Era simplemente un peso. Un desgano del alma. Encendí la lámpara del escritorio y abrí mi cuaderno de notas. Intenté escribir, como lo hacía cada noche, pero no fluía. Y entonces, sin pensarlo, escribí estas palabras. Gracias, Dios, por esta tristeza. No lo sentí como una frase bonita. Lo sentí como una rendición. Una entrega. Una rendija por la que algo más profundo comenzó a manifestarse. Aquel instante fue breve, pero encendió un proceso que duró semanas. Empecé a recordar cada uno de los dolores que había cargado a lo largo de mi vida. Desde los más recientes hasta aquellos que creí olvidados.
la muerte de mi madre, la vez que me sentí traicionado por un amigo, los momentos de escasez en mi juventud, los días de enfermedad, de duda, de soledad. Y, uno por uno, comencé a hacer algo que jamás había hecho: agradecer por cada uno de ellos. Gracias por la pérdida, porque me enseñó a valorar lo eterno. Gracias por la traición, porque me enseñó a escuchar con el alma. Gracias por la enfermedad, porque me obligó a cuidar mi templo. Gracias por el silencio de Dios, porque me obligó a encontrarlo en mí. No fue fácil. Algunas heridas resistían el agradecimiento como una quemadura resiste el roce, pero con el paso de los días, comencé a notar algo extraño y maravilloso. Lo que antes dolía, ahora vibraba. Lo que antes pesaba, ahora tenía sentido. No porque las circunstancias hubieran cambiado, sino porque yo había cambiado mi relación con ellas. En mis primeros años como maestro espiritual, pensaba que el objetivo era eliminar el sufrimiento. Ahora sé que el objetivo es despertar a través de él, y que la gratitud es la herramienta más rápida y silenciosa para lograrlo. No como una anestesia, no como una negación, sino como una revelación. Porque cada vez que agradeces por aquello que no entiendes, le estás diciendo al universo: confío en que esto también es sagrado. Confío en que este dolor también es parte del plan. Confío en que hay un propósito que aún no puedo ver, pero que me sostiene desde el principio. Una mujer se me acercó una vez en una charla en Los Ángeles. Había sido abandonada por su esposo con 3 hijos. Estaba devastada. Le dije algo que me costó decir, porque sabía cuánto podía herir en apariencia. Agradece, no por lo que él hizo, sino por lo que tú estás despertando en ti a través de esto. Lloró. No porque no lo entendiera, sino porque en el fondo, ya lo sabía. Meses después me escribió: no he dejado de llorar, pero ahora mis lágrimas riegan mi fe, y cada vez que agradezco por este abandono, me doy cuenta de que no me dejó él. Me dejó una parte de mí que ya no necesitaba. Eso es lo que hace la gratitud bien dirigida. No cambia el pasado, transforma su energía. En mi experiencia, cada gran revelación espiritual vino envuelta en una forma de sufrimiento, y cada vez que elegí agradecer en medio de él, algo se abrió que no se abría de otro modo. Hay una llave escondida en la herida, una puerta que solo se abre con la palabra gracias, pronunciada no desde la mente, sino desde el alma que ha decidido confiar. Si hoy estás atravesando un valle oscuro, no intentes escapar. Detente. Mira a tu alrededor, y cuando puedas, aunque sea con un suspiro, di: gracias por esto. Gracias por esta etapa. Gracias porque, aunque no entiendo, algo en mí ya está siendo transformado. Y quédate allí, sin prisa, sin exigencia, solo con la certeza de que la semilla ya fue sembrada, porque la gratitud no necesita ser perfecta. Solo necesita ser verdadera. Aquel día en Chicago, cuando comencé a agradecer por una tristeza que no comprendía, se inició una nueva etapa en mi enseñanza. Comprendí que todo sufrimiento contiene una instrucción, y que toda instrucción es un llamado al amor. Desde entonces, he enseñado esto en todos mis seminarios. No rechaces tu herida, no niegues tu dolor, agradécelos, y deja que se conviertan en milagro. Porque cuando el alma agradece por lo que más le dolió, la cicatriz se transforma en puerta. En el próximo capítulo te revelaré una de las enseñanzas más poderosas que he recibido: cómo manifestar no pidiendo, sino agradeciendo antes de que suceda. Capítulo 9. Manifestar no es pedir, es agradecer antes. Lo que llamas futuro, ya ha sido creado en la mente de Dios, y tú accedes a él cuando agradeces, como si ya lo tuvieras. Recuerdo con exactitud la conversación. Fue en el pasillo de una iglesia de Boston, después de un sermón sobre la oración afirmativa. Una mujer se acercó con una mezcla de respeto y desesperación. Me tomó la mano con fuerza y me dijo: «Reverendo, oro todas las mañanas. Pido con fe, pero no veo resultados.
¿Qué estoy haciendo mal? La miré. No vi falta de fe en sus ojos. Vi exceso de espera. Un alma convencida de que debía pedir y esperar. Como quien envía una carta al cielo y aguarda su respuesta. Fue allí que lo supe con claridad. Las oraciones no fallan por falta de fe. Fallan por una pequeña gran confusión. Creemos que manifestar es pedir. Pero en realidad, manifestar es recordar. Desde ese día, cambié la forma en que enseñaba a orar. Ya no invito a las personas a suplicar. Las invito a agradecer como si ya hubieran recibido. Y con el tiempo, he visto milagros ocurrir con una suavidad casi imperceptible, como una flor abriéndose en cámara lenta. Porque la gratitud anticipada no es ilusión. Es resonancia. Es alinearte con aquello que ya existe en la mente universal, aunque aún no haya llegado a tu tiempo. Esto no es metafísica decorativa. Es una ley espiritual. Jesús mismo lo enseñó. Antes de multiplicar los panes, antes de resucitar a Lázaro, antes de cada acto extraordinario, daba gracias. Gracias, Padre, porque me has oído. Gracias, porque ya me escuchaste. Gracias, porque esto ya está hecho. Y luego, el milagro ocurría. No pedía esperando. Agradecía sabiendo. Cuando agradeces antes de ver, le estás diciendo al universo: no necesito pruebas para confiar. Confío, y por eso las pruebas llegarán. Estás actuando como un creador, como un hijo del Espíritu, como alguien que conoce la ley. Lo semejante atrae a lo semejante, y la gratitud atrae aquello por lo cual se agradece. Una vez enseñé esta práctica a un hombre que buscaba empleo hacía meses. Le pedí algo sencillo. Cada mañana, agradece por el trabajo, aunque no haya llegado. Agradécelo como si ya lo tuvieras. Al principio, se sintió extraño, pero insistió. Durante semanas dijo: gracias por este trabajo justo para mí. Gracias por el ambiente armonioso. Gracias por la provisión que fluye a través de él. Un mes después, recibió una oferta inesperada. No de donde había enviado currículums, sino de una conexión que había olvidado. Un trabajo mejor de lo que imaginaba. Y me escribió una carta que aún conservo. No conseguí ese empleo. Lo recordé. Ya existía. Solo estaba esperándome en el plano que se alcanza con gratitud. Así funciona esta ley. Tú no creas desde el vacío. Creas desde el campo infinito donde todo ya está contenido. Y tu estado interior, tu frecuencia, es lo que determina a qué realidad accedes. Por eso, la gratitud previa no es una técnica de manipulación. Es una forma de habitar anticipadamente el mundo que ya fue diseñado para ti. Aquí hay una práctica simple pero poderosa. Escribe lo que deseas manifestar. Sé específico, pero no desde la ansiedad. Desde la fe. Luego, convierte cada deseo en una afirmación de gratitud. Por ejemplo, deseo salud se convierte en: gracias por la salud que se restaura en mí. Deseo una pareja consciente se convierte en: gracias por el amor que ya está encontrando camino hacia mí. Lee estas afirmaciones cada mañana, como si estuvieras recordando algo que el alma ya sabe. Hazlo con presencia, sin urgencia, sin forzar nada. Y observa, porque el universo no responde al deseo, responde a la certeza. Muchos me preguntan: ¿y si no llega lo que agradezco? Yo les respondo: ¿y si llega algo aún mejor, que tu mente no había imaginado? Porque la gratitud no solo manifiesta, también depura, te alinea no con tus caprichos, sino con el bien más elevado para tu alma en este momento. Y créeme, eso siempre supera lo que imaginaste. En mi propia vida, he agradecido antes de tener, antes de sanar, antes de entender. Y el resultado ha sido siempre el mismo. El milagro llega, en la forma exacta que mi alma estaba preparada para recibir. No esperes a ver para agradecer. Agradece para ver. No preguntes cuándo llegará. Pregunta: ¿quién debo ser para que esto me reconozca?
Y la respuesta será siempre la misma. Debe ser alguien que ya agradece, como quien ha recibido, como quien ya es. En el próximo capítulo te revelaré una conexión secreta entre la enseñanza de Jesús y el poder de la gratitud vibratoria. No lo que enseñaron las iglesias, sino lo que revelan las palabras originales, cuando se leen con ojos despiertos. Capítulo 10. El código de Jesús y el poder de dar gracias. Jesús no vino a fundar una religión, vino a recordar el lenguaje del alma, y el alma habla en gratitud. Siempre sentí que las palabras de Jesús fueron mal citadas, no por malicia, sino por miedo. Un miedo ancestral a la libertad interior. Un miedo a que el ser humano descubriera su divinidad sin necesidad de intermediarios. Pasé años estudiando las traducciones antiguas de sus dichos, del griego al latín, del arameo al hebreo, y cuanto más me acercaba a las formas originales, más clara se hacía la verdad. Jesús no enseñaba desde el dogma, enseñaba desde la vibración. No hablaba a la mente, hablaba al campo energético del corazón. Sus parábolas no eran códigos morales, eran activadores de conciencia. Y uno de los códigos más poderosos que dejó fue este: gracias, Padre, porque ya me has oído. Esta frase aparece antes de resucitar a Lázaro, pero no es un formalismo. Es un principio espiritual de altísimo poder. Jesús agradece antes del milagro, no porque sea optimista, sino porque comprende una verdad universal. La creación ya está hecha. Lo que tú llamas milagro es solo tu conciencia alcanzando lo que ya existe. Agradecer antes es la señal del alma que ya sabe. La palabra gracias en los textos originales deriva de Eucaristía, que no significa solo agradecimiento, sino también reconocimiento sagrado. Agradecer, entonces, es reconocer lo divino detrás de toda forma, incluso cuando esa forma aún no es visible para los sentidos. Cuando Jesús alimentó a miles con unos pocos panes y peces, no pidió multiplicación, agradeció, tomó los panes, y dio gracias. Y el acto de agradecer fue el portal por el cual lo invisible se volvió visible. La gratitud, comprendida desde esta perspectiva, es mucho más que un sentimiento noble. Es un código cuántico, una contraseña del alma para abrir realidades superiores. Y Jesús la usaba no como excepción, sino como base de su poder. Por eso decía: todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y lo obtendrán. La fe, entonces, no consiste en pedir rogando, sino en dar gracias como quien recuerda. En los escritos gnósticos, suprimidos por siglos, hay frases aún más claras. Quien agradece antes de ver, ya ha visto. La gratitud es la lámpara del ciego que camina como vidente. Y esto cambia por completo nuestra forma de relacionarnos con Dios. Ya no como mendigos espirituales, sino como co-creadores que colaboran con el amor universal. Una vez, mientras enseñaba esto en una iglesia de Harlem, una mujer mayor se puso de pie y gritó: entonces no tengo que rogar más. Puedo agradecer como si ya fuera libre. Y en ese momento, todo el salón se levantó, no por emoción, sino porque algo se había recordado en lo profundo. El alma, cuando oye la verdad, no necesita pruebas. Se pone de pie sola. Jesús nunca quiso ser adorado. Quiso que nos reconociéramos en Él, que viéramos en su vida el espejo de nuestra capacidad latente. Por eso decía: lo que yo hago, ustedes también lo harán. Y aún mayores cosas. Pero ¿cómo? A través de la misma clave que él usó. La gratitud como vibración creadora. Aquí tienes una práctica silenciosa pero poderosa. Cierra los ojos. Respira con lentitud. Trae a tu mente eso que deseas ver manifestado. Y luego di, desde el corazón: gracias, Padre, porque ya me has oído. Gracias porque esto ya está resuelto. Gracias porque ya soy libre. Hazlo sin urgencia, sin tratar de convencerte. Hazlo como quien ya sabe. Y si lo haces con constancia, verás cómo la realidad comienza a ajustarse. No por magia, sino por coherencia vibratoria.
Jesús enseñó este camino no para ser adorado, sino para ser seguido. Y cada vez que agradeces antes, te estás alineando con su verdadera enseñanza, no la religión que lo deformó, sino el mensaje puro que sigue vivo en la conciencia despierta. Agradecer antes es actuar desde el reino, no desde la carencia. Y ese reino, como él dijo, no está lejos, está dentro de ti. En el próximo capítulo, hablaremos de una práctica que me transformó profundamente, cómo usar la gratitud no solo como oración, sino como medicina emocional, una forma real de sanar heridas, duelos y memorias dolorosas. Capítulo 11. Gratitud como medicina del alma. El dolor que no se honra, se repite, pero el que se agradece, comienza a sanar. Fue en los días posteriores a la muerte de un gran amigo, un hombre noble, generoso, que me había acompañado en años difíciles de mi vida. Su partida fue repentina, y con ella, no solo vino el duelo, vino una avalancha de memorias que creí superadas. Recordé pérdidas antiguas, recuerdos familiares que había encerrado sin sanar, dolores que vestí de fortaleza y escondí bajo la etiqueta de superación. Pero ahora estaban allí, vivos, demandando atención. Y yo, que había enseñado a tantos a encontrar paz, me descubrí a mí mismo luchando con fantasmas del pasado. Fue entonces que hice lo único que sabía hacer con honestidad. Me senté solo en mi escritorio, encendí una vela, y comencé a escribir cartas de gratitud, no por las cosas bellas, sino por las heridas. Gracias por mi padre, aunque nunca supo amarme como yo necesitaba. Gracias por aquella traición, porque me obligó a mirar hacia adentro. Gracias por las veces en que me sentí abandonado, porque me empujaron a buscar a Dios. Gracias por este duelo, porque me ha devuelto memorias que necesitan luz. Aquel día, lloré como no lo hacía desde mi juventud, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas medicinales. Lágrimas que lavaban antiguos residuos emocionales, que se habían alojado en mi cuerpo como cargas invisibles. Y allí, comprendí una de las revelaciones más profundas que he recibido. La gratitud no solo atrae milagros, la gratitud también sana la memoria, sana el cuerpo, sana la relación con uno mismo. Esto no es poesía espiritual, es una ley energética. Cuando agradeces desde el alma por lo que te hirió, estás reconfigurando la huella emocional del pasado. Estás enseñándole a tu sistema nervioso que eso ya no es una amenaza, que puedes mirarlo sin miedo, y que puedes integrarlo como parte de tu historia sagrada. En mi trabajo con cientos de personas a lo largo de los años, vi que las enfermedades emocionales más profundas no nacían del dolor, sino de la resistencia al dolor. Y cada vez que una persona comenzaba a agradecer sinceramente por aquello que más temía, el síntoma comenzaba a disolverse, no por magia, sino porque el alma se sentía vista, honrada y liberada. Una mujer que sufría insomnio crónico me confesó que cada noche, al cerrar los ojos, emergía el recuerdo de su madre gritándole en la infancia. Años de terapia no lo habían resuelto. Le propuse algo distinto. Agradece por ese recuerdo, no por lo que ocurrió, sino por lo que tú puedes hacer con eso ahora. Agradécelo como semilla de tu fuerza. Le costó, luchó, lloró, pero insistió. Semanas después, comenzó a dormir. Y no solo eso, volvió a escribir poesía, algo que no hacía desde los 15 años. Y me dijo, nunca imaginé que lo que me quitaba el sueño, también podía devolverme la voz. Así descubrí que la gratitud puede ser un acto terapéutico, una medicina silenciosa, que no requiere explicaciones, sino presencia, una práctica que no necesita rituales complicados, solo valentía para mirar con amor aquello que dolió. Aquí tienes una práctica que yo mismo sigo aplicando. Haz una lista de tus heridas, no para revivirlas, sino para nombrarlas con honestidad. Luego, junto a cada una, escribe una frase de gratitud, no una justificación, no una excusa,
Solo un agradecimiento desde la madurez del alma. Gracias por esta herida. Gracias porque me muestra donde aún necesito amarme. Gracias porque me devuelve poder. Lee esa lista cada noche por 7 días. No para convencerte, sino para reprogramar tu energía emocional. Con el tiempo, verás que algo se afloja, algo se abre, y algo dentro de ti comienza a sanar. He acompañado personas en lechos de muerte, y siempre me impactó lo mismo. No temen morir, temen no haber sanado a tiempo, temen llevarse consigo palabras no dichas, perdones no entregados, agradecimientos jamás pronunciados. Por eso te lo digo con el alma en las manos. No esperes a que el tiempo sane lo que solo tu conciencia puede liberar. Y si no sabes cómo empezar, comienza por agradecer. Incluso si duele, incluso si parece absurdo. Porque la gratitud, bien dirigida, penetra donde ninguna palabra puede llegar. Jesús lo enseñó sin explicarlo. Perdonó desde la cruz. Agradeció en medio del dolor. Y al hacerlo, nos dejó un mapa hacia la libertad interior. No dijo, cuando sanes, agradece. Dijo, con su vida, agradece, y comenzarás a sanar. En el próximo capítulo, revelaré lo que he llamado el canal secreto entre tú y la energía divina, la frecuencia vibratoria de la gratitud constante, un conocimiento que la ciencia moderna apenas comienza a estudiar, pero que los sabios siempre intuyeron. Capítulo 12. Gratitud como canal de energía divina. La gratitud no es un acto, es un estado del ser, por donde Dios puede fluir sin obstáculos. Yo no descubrí el poder de la gratitud en un día de luz, lo descubrí en medio de una tormenta interior. Aquel año, las cosas no fluían como esperaba. El templo donde predicaba había sido cerrado por motivos administrativos. Mis escritos eran criticados por algunos sectores religiosos. Y por dentro, sentía que el fuego que me impulsaba comenzaba a apagarse. No estaba deprimido. Estaba seco, como si la fuente desde donde siempre había bebido hubiera sido sellada por dentro. Probé descansar. Leí. Oré. Pero nada parecía restaurarme. Hasta que una tarde, durante una caminata silenciosa, me rendí. No con resignación, sino con humildad. Y dije en voz baja, gracias. Gracias por esto. Gracias por no sentir nada. Gracias por este silencio. Gracias por esta sensación de vacío. Porque si está aquí, es parte del camino. Y en ese instante, algo sucedió. No puedo explicarlo racionalmente, pero fue como si la energía comenzara a fluir nuevamente. No desde afuera, sino desde lo más profundo. Comprendí entonces que la gratitud no debe depender del resultado. Debe convertirse en el estado que sostiene todo. Durante años lo había enseñado. Ahora lo vivía en carne propia. La gratitud constante es el canal que mantiene abierta la conexión con Dios. No importa lo que ocurra. No importa lo que falte. Es como una antena viva, que, al mantenerse en gratitud, sintoniza con la frecuencia más elevada del universo. En la metafísica verdadera, enseñamos que la energía sigue al pensamiento, pero hay un nivel más alto aún. La energía sigue a la vibración emocional, y de todas las emociones humanas, hay una que no divide, no separa, no exige, solo une: la gratitud. Los antiguos sabios lo sabían. Zaratustra la llamaba la frecuencia de la luz sin juicio. Los sufíes la practicaban como una forma de oración silenciosa. Jesús la convirtió en su respiración interior. Y ahora, la ciencia empieza a percibirlo. Estudios recientes sobre coherencia cardíaca muestran que, cuando una persona sostiene una emoción de gratitud, por más de 3 minutos, sus ondas cerebrales se sincronizan, su presión disminuye, y sus genes relacionados con el sistema inmune se activan. Pero eso no es todo. En experimentos con dispositivos de medición cuántica, se ha observado que cuando una persona entra en gratitud profunda,
La energía en su entorno físico cambia, como si el espacio mismo se armonizara. No es una metáfora. La gratitud es un canal, y por ese canal fluye la inteligencia divina. Yo lo he sentido. A veces, al cerrar los ojos en oración, no digo palabras, solo agradezco, no por algo, sino como forma de habitar el presente. Y en esos momentos, no hay dudas, no hay preguntas, solo una certeza luminosa. Dios está aquí, y estoy en Él. No esperes tener todo resuelto para vivir en gratitud. Vive en gratitud, y verás cómo todo comienza a ordenarse. No porque huyas del dolor, sino porque te elevas por encima de su frecuencia. No porque ignores el mundo, sino porque decides sintonizar con el campo que lo sostiene. Aquí tienes una práctica final, la que yo mismo uso cada mañana, incluso antes de levantarme. Abro los ojos, y antes de pensar, agradezco. Gracias por este día. Gracias por lo que traerá. Gracias por lo que enseñará. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque aún puedo agradecer. Y luego me quedo en silencio. No pido nada. No proyecto nada. Solo permanezco, en estado de canal. Y así comienzo el día no como quien va a buscar milagros, sino como quien ya vive dentro de uno. Esta es la enseñanza que más he tardado en comprender. Y es, tal vez, la más simple. No busques a Dios. Canalízalo. Y para eso, no necesitas títulos, ni fórmulas, ni condiciones. Solo necesitas una cosa. Una gratitud tan sincera, que Dios no tenga más remedio que fluir por ti. Gracias por haber caminado este sendero conmigo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, porque quizás lo que tu alma buscaba no era un nuevo conocimiento, sino un viejo recuerdo, y si algo de este manuscrito lo ha activado, entonces ya está hecho. Nos veremos en el silencio, allí donde la gratitud no se dice, se respira.